pasado los últimos 5 o 6 años tratando de editarlo. Fue un proyecto que nos trajo Adolfo Castañón a la editorial en la edición original, que creo que es de 1946, ¿no, Adolfo? Está encuadernándose, Está la va a regresar. Vamos a ver si lo regresamos, la edición original. Y nos proponía el libro como hace 6 años como algo muy importante, muy interesante. Nos ha costado mucho sacarlo, finalmente lo conseguimos gracias al apoyo. También hay que darle mucho las gracias a la Secretaría de Cultura y al FONCA por el año pasado nos apoyó con este proyecto. Y bueno, nos encontramos en el proceso con un libro realmente delicioso, importantísimo para lo que es la historia cultural de México en el siglo, en la primera mitad del siglo XX. Un libro escrito con mucha inteligencia, con mucho sentido del humor, por un personaje muy importante en ese momento, un autor que estaba en el centro de la vida cultural del país. Y bueno, el proyecto ha sido, pues, en fin, espero que haya quedado muy bien, ¿verdad, Yamile? ¿Sí? Y más de 400 páginas. Está formado por arriba de 110 retratos que Hermilo Abreu Gómez publicaba en el Nacional, en una columna en el Nacional. Y se nos ocurrió ilustrarlo también con los retratos de Elvira Gascón, una pintora española refugiada en México, que hacía unos retratos fabulosos, muy importantes, y no conseguimos todos los retratos y nos vimos un poco obligados a hacer al resto de los retratados, ¿no? Este es de Elvira Gascón, sí, es Andrés Enestrosa. El libro está, bueno, ya leeremos ahora unas partes. Adolfo Castañón preparó un prólogo, pero no solo un prólogo, sino hizo las 110 fichas biográficas de cada uno de los retratados. Entonces tiene mucha gracia el libro, mucho interés, porque además del retrato literario que hace Hermilo Abreu Gómez, Adolfo Castañón preparó una ficha biográfica anotando datos, fechas de nacimiento, de muerte, libros publicados, en fin, creemos que es un libro que va a ser un libro importante para la historia cultural del país, ¿no? Le voy a dejar la palabra a Adolfo para que nos platique, o a Yamile, ¿quieres? ¿Sí? Bueno, vamos a tomarla antes de pasar a leer un poco todos. Sí. Y bueno, primero estoy muy contento, emocionado, agradecido y conmovido y todo lo demás por la presencia de todos y cada uno de ustedes y por la presencia de Yamile y de Juan Luis y por el hecho milagroso de que un libro no se oye. Por el hecho milagroso de que un libro que se publicó en 1946 y que dormía primero en los estantes de una librería de viejo y después en los anaqueles de mi biblioteca, tuviese la posibilidad, primero yo de cargarlo, leerlo, acompañarme de él durante años y convencer a la editorial Bonilla y Artigas, a Juan Luis Bonilla, de la necesidad de editarlo. Y bueno, debo decir que no tuve que hacer grandes esfuerzos. Se dijo que sí, pero después de que viene el amor a primera vista, resulta que hay que hacer que el niño nazca, y para que el niño nazca se necesitan recursos, se necesita producción y se necesita una armazón editorial. Pues por una parte, heroicamente la editorial Bonilla estuvo tocando puertas hasta que finalmente el FONCA las abrió,
Y del otro lado, el editor, arqueólogo, digamos, este aprendiz de Eduardo Matos, que es Adolfo Castañón, que fue a rescatar este templo mayor de la literatura mexicana de su yacimiento, se puso a ver cómo lograba encontrar una presentación dinámica del libro, y entonces ese dinamismo se establece en el cuerpo del texto con varios instrumentos. Por un lado está una introducción, que no solo es una introducción sobre el texto mismo de Hermínio Abreu Gómez, sino también sobre el retrato en la tradición de la literatura hispánica, y sobre ese momento editorial en que en México, en los años 40, se desarrolló la editorial Leyenda. Entonces hay un excurso dentro del capítulo donde se habla de las editoriales, de los refugiados españoles, de los refugiados franceses y del México cosmopolita que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese ámbito se creó la editorial Leyenda, donde se publicó este libro. Y aparte de eso viene una serie de fichas que fue muy interesante, apasionante, vertiginoso, abismal, a veces desesperante, estar encontrando quién era José Atorini o quién era Abelardo Ávila, cuya evocación muy convincente hace Hermínio Abreu Gómez. En 2 o 3 líneas él traza, y así al azar: Abelardo Ávila es gordo, mofletudo, cariancho, camina con cachaza, se diría que no va a ninguna parte, come a 2 carrillos, que es una bendición, y cuando empieza a comer parece que no va a terminar nunca. Para ganarse la vida trabaja en los mercados, donde tiene la obligación de mirar y terminar los volátiles que ahí se expenden. Con ciencia infusa decide si ha muerto de muerte natural, para la higiene, cosa horrenda, o si estoicos se han suicidado o si han sido asesinados legal o ilegalmente por el matancero oficial. Terminadas sus tareas, a eso de las 10 de las 11 de la mañana, se presenta en el Café París, el Concordia de nuestros días, o Regina de los madriles de ese medio siglo, y lleva bajo el brazo un portafolio mugroso, repleto de papeles, y se sienta a trabajar en un rincón. Pide un café cargado mientras la mesera le sirve y platica con los amigos Vaqueiro Foster, Daniel Castañeda, Baltasar Dormundo, y suelta la taravilla de la vida. Y eso, bueno, sigue él hablando de Hermínio, que es una maravilla, pero los editores, o bueno, el editor, el arqueólogo, yo me pongo a averiguar que don Abelardo Ávila nació en Jalpan de la Serra, Querétaro, que es un grabador notable por su trabajo costumbrista, que estudió artes plásticas en la Academia de Bellas Artes de la Ciudad Queretana entre 21 y 26, y en la Ciudad de México en la Academia Nacional de Artes Plásticas entre 26 y 30, y que formó parte de la sección de las artes plásticas de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios LEAR en 34, que fue discípulo de Francisco Díaz de León, Germán Gedorius y Calomón Socol, y que ayudó al pintor Pedro Rendón, protegido de Diego Rivera, en su mural en el mercado Abelardo L. Rodríguez. Es uno de los pintores. Fue fundador de la Sociedad Mexicana de Grabadores en 47, del Salón de la Plástica Mexicana, y ganó en 58 el primer premio en el Salón Nacional de Pintura y Grabado. Impartió clases hasta su muerte en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Es uno de los fundadores de La Esmeralda. Se casó con la artista Cecilia Bustamante, y entre sus obras podemos mencionar Cabeza de Mujer, 40, litografía a lápiz sobre piedra. Murió en la Ciudad de México de un ataque al corazón a los 59 años. Y así me fui entreteniendo con esta arqueología de estos abuelos o bisabuelos de la cultura mexicana, en este momento tan importante, tan significativo, que es el que retrata Abreu Gómez. Estos 105 personajes van desde Salvador Díaz Mirón, a quien conoció personalmente Hermínio Abreu Gómez, hasta el historiador español
Rafael Altamira, y llegando a Leo Felipe, Octavio Paz, un Octavio Paz anterior al Laberinto de la Soledad, Alfonso Reyes, por supuesto, Alicho Macero, Ramón López Velarde, Joaquín Clausel, porque Abreu no se dedica nada más a hacer el trazo de los escritores, de los poetas, de lo que en alemán se llamaría la cultura belletrística, no. Él va al cine, va a la pintura, va al grabado, va a la militancia y a la actividad cultural, y entonces lo que da aquí este panorama, este cronotopo, perdón por la palabrota, es un panorama de una enorme riqueza que se encuentra en el subsuelo de la cultura mexicana moderna. O sea, yo creo que este libro es un libro que nos permite explicarnos por qué y cómo se dieron ciertas tendencias, ciertas formas, pero sobre todo nos ayuda a revivir, y eso fue una de las delicias que a mí me imantó con este libro, a revivir esos momentos en que la gente platicaba, conversaba, tomaba café, se encontraba distraídamente, y eso lo sabe rescatar muy bien Hermilo Abreu Gómez, con una pluma siempre llena de ingenio, de chispa y de poesía, de vivacidad. Entonces, aparte de las fichas, viene al final una cronología de Hermilo Abreu Gómez, y nos pusimos a hacer también un índice onomástico. Entonces, el libro, digamos que tiene una dignidad académica, aunque yo no soy estrictamente un universitario diplomado amparado por el Sistema Nacional de AOB, sino simplemente soy un improvisador que vive gracias a la generosidad de los escritores y amigos. Y yo podría estar aquí, hable y hable del libro, pero todavía quiero decir otras dos cosas. Hermilo Abreu Gómez publicó este libro gracias a la generosidad y a las páginas del periódico El Nacional que dirigía un señor que se llamó Raúl Noriega Ondovilla, que fue un político cardenista que dirigió el boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda, cuyo redactor fue un señor que se llamó Jesús Castañón Rodríguez, que fue mi padre. Y ese señor Raúl Noriega Ondovilla era también un aficionado a la arqueología. Hizo unos estudios sobre la piedra de sol, que citó en la primera edición Octavio Paz de su poema Piedra de Sol, y en su casa en Camelia tenía una piedra de sol que interrogaba. Amigos de Raúl Noriega eran Andrés Inestrosa, Arturo Añaz y Freg, muchos de los que están aquí. Y ese señor Raúl Noriega Ondovilla, resulta que por las casualidades y coincidencias de la vida, resultó ser el testigo principal, uno de los testigos principales de mis nupcias el 11 de abril de 1975 con María Guasone. O sea que yo traigo este libro como muy por adentro, pero aparte de eso, ya me voy a un plano completamente personal. Me decía Víctor que si yo era alumno de Hermilo. Pues no fui alumno de Hermilo Abreu Gómez, pero tuve la fortuna de tomarme un café con él un par de veces en el tecolote de Pistallero Insurgentes, gracias a que él, muchacho, ¿qué andas leyendo? ¿Por qué andas cargando ese libro tan gordo que era La Rama Dorada? Y pues platicamos un momento. Pero aparte de eso, resulta que las pinzas de la casualidad y de la coincidencia y de la magia me llevan a que una de mis compañeras de la preparatoria 6, está aquí presente, era una de las hijas de Hermilo Abreu Gómez, que es Cintia Lorena Paz Paredes, y entonces eso me llevó incluso a conocer por adentro la casa de ese señor, que años más tarde me empezaría a rondar, digamos, mis noches y mis días con este libro maravilloso
donde convive la cultura mexicana en pleno, en carne y hueso. Y entonces aquí vienen las fichas, por ejemplo, de María Izquierdo, que la voy a leer, para darle un poco, un fragmentito nada más. María Izquierdo lleva con sencillo orgullo su origen indio, ni hace alarde de su talento, ni se avergüenza de su humildad. María Izquierdo es uno de los productos milagrosos de la tierra mexicana. En todo su ser, en toda su inteligencia y en su sensibilidad, en sus ojos y en sus manos, radica el arte pictórico. Toda ella es María Izquierdo. Vive y existe en pintora. Vivir es aspirar, existir, afirmarse. En María Izquierdo se realiza este diálogo de la aspiración y la afirmación sin lucha ni desasosiego. Es un diálogo plácido, coherente, en el cual las voces dicen su parte, no para disputar ni para negar, ni para querer imponer una idea o un precepto, sino para completar un todo, para hacerlo más difícil, más fecundo. Y es María Izquierdo precisamente el personaje que provoca en una entrevista hecha por Miguel Cervantes a Octavio Paz a evocar ese mundo de los cafés del cual se desprende este libro, y que no voy a leer el tramo de Octavio Paz, pero de alguna manera todo este libro está como muy conectado con el momento, con la política, con las artes que todavía están de alguna manera palpitando entre nosotros. O sea, el fantasma de sala de retratos anda suelto, está por ahí, es cosa simplemente de estar atentos a el murmullo de sus voces. Muchas gracias. Ahora sí le vamos a pedir a Yamile que nos diga unas palabras. Yo, sobre todo, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a este maravilloso investigador de los más profundos cimientos de la cultura, de la literatura, del arte, de la vida cultural y la vida social, la vida política de ese mundo que cuenta Hermilo a través de sus salas de retratos, que empieza a publicar en 1943 una colaboración del Nacional, una colaboración semanal que da Hermilo, y entonces va haciendo estos de que son contemporáneos, como ya dijo Adolfo, contemporáneos o rozando también, o anteriores, pero rozando la época de Hermilo, es decir, colindando con él, en todo este mundo vivo, maravilloso, que desgraciadamente ya no tenemos. Donde esta cultura, donde esta vida en los cafés, sobre todo Adolfo habla y hace una investigación muy, muy importante, y que Bárbara Gambusino, de los cafés, de la vida de estos personajes trabajados por Hermilo. Entonces se hace ¿qué hacían? Ahí se formaron, en los cafés se formaban los grupos literarios, en el café París estuvo, había como lo refiere Paz en un texto que encuentra Adolfo, estaban en mesas un poco antagónicas, pero que en el mismo café, pero de la coexistencia pacífica, ¿no? Estaban los contemporáneos que planteaban también el cosmopolitanismo,
abrirse a Europa, abrirse a la cultura, como forma de desarrollar y de enriquecer la cultura mexicana, como una forma de enriquecer culturalmente al país. Volvían los ojos hacia afuera, cuando en la otra mesa, en la misma coexistencia, que luego no era a veces tan pacífica, pero sí había discusiones, pero siempre todas medidas. Estaba la mesa donde se encontraba Hermilo y era el centro. Hermilo, como había sido cofundador junto con Juan de la Cabada, con Juan Rejano, con todos los revueltas de la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios de 1932, tan importante que fue también en toda esta cultura en México. Fue una gran aportación. Obviamente la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios era, no podíamos decir, era la izquierda, ¿sí? No podíamos, eran militantes, aguerridos como revueltas, pasan más tiempo en la cárcel que en el mundo, Pepe, ¿sí? Entonces son de la LEAR, donde ellos plantean ver los nacionalistas, entonces empiezan y además muy apoyados por no solamente la Revolución Mexicana, sino donde los Diego Rivera, donde sí está toda la pintura mural, donde el muralismo mexicano, ¿no? Entonces, dentro de esta corriente del muralismo, y ver hacia adentro, ver hacia la tierra, ver hacia lo nuestro. Entonces, de alguna manera descubrir en la riqueza del lenguaje, la riqueza del pensamiento, la riqueza de la sensibilidad, la riqueza de la cultura, del arte y la literatura, viendo hacia adentro, hacia el país, decían de alguna manera, viendo, decía también Martí, viendo hacia el país y yendo hacia América, ¿no? Entonces, por eso Hermilo, por ejemplo, plantea en este sentido hay este mundo maravilloso, donde se mueven y se gestan diferentes corrientes, y luego se van desmenuzando y se van engranando nuevamente otras. Este mundo vivo donde es el mundo de las charlas, de los grandes genios, de las inteligencias así más preclaras, cómo van platicando. Platicando es de las pláticas en un café. Se escribe y se crea entre plática y plática, entre café y café, entre medio conferencia y conferencia. En todo esto se va escribiendo, se va formando, ahí luego llega pues, toda la emigración española de la República, que nos enriquece a nivel también de editoriales. Juan Rejano llega, es muy importante para este libro, yo supongo, porque también llegan ellos a dar toda una nueva vida o un surgimiento, no sé si resurgimiento, yo diría mejor surgimiento del trabajo editorial mexicano, del gusto por el libro, del formato, del cosido a mano, de estas las páginas, por ejemplo, del libro de Hermilo, todavía
se abren con abridor, con cuchillo, con navaja, con Con plegadera, ¿no? con plegadera. Se colgaba plegadera, se abre así, ¿no? Entonces es tan importante también como decía un poeta español, en este mundo actual propicio al odio, dice que se dé esta recuperación, este rescate el libro en principio de Milo, que yo lo considero muy importante. Él ya ha dicho todo sobre el libro. Yo os quiero agradecer, ya lo ha dicho, es un libro de hace 74 años, que solo se publicó una vez. En la editorial no tengo el dato, la editorial Leyenda, pero no tengo el dato de cuántos ejemplares. No, la editorial Leyenda sí, no tengo el dato de cuántos ejemplares. No sé si bien, no decía. Pero que se rescata esto. Es muy importante también todos estos hombres conocidos, olvidados, semiolvidados o desconocidos, como el que leías hace poco, ¿no? Antolini, yo me acuerdo de él porque era amigo de Hermilo. Su hija era amiga mía, pero no me acuerdo de sus libros. Bueno, era poeta, pero algo así. Pero otros, en fin. Pero también un gran olvidado es Hermilo. El gran olvidado, el gran rescatado en este momento es Hermilo y todo ese mundo que trae toda esa cultura que nos da la lectura de este libro. Este libro yo quisiera, yo hace como 30 años, que ya leyeran y pudieran enterarse qué se hizo aquella cultura, aquel pensamiento tan maravilloso, aquella capacidad de creación tan cojos que nos encontramos actualmente de ella, ¿no? De que no se lee. Me encontré con que hay varias escuelitas que se llaman Hermilo Abrogómez y hay unas entrevistas ahí en la modernidad de estas cosas del internet, que se hace la encuesta y resulta que la mayor parte de los alumnos no sabe quién es Hermilo Abrogómez, que tiene el nombre de la escuela en la que ellos van. Estas se llaman escuelas Hermilo Abrogómez a lo largo de Yucatán y en varios lugares, ¿eh? Pero pero los alumnos de escuela no saben quién es Hermilo. No sabemos quién es Pero yo digo, no, tampoco. Pero lo que pasa es que dentro del mundo intelectual, ya borroso actualmente, ya Hermilo es una gran figura casi totalmente olvidada. Usted me parece maravilloso, es importantísimo. Hermilo es autor de más de 50 libros, prólogos, ensayos, estudios. Es el precursor de los estudios de Sor Juana, aunque a Paz no le guste. Las trampas de la fe, sea también trampas literarias, porque sí tiene muchísimo en los estudios de Hermilo y no lo cita. No hay un solo, es una gran trampa de Paz, no citar Hermilo. Hermilo desde los antes, en los veintitantos, en la revista Contemporáneos, con los Contemporáneos con Villarrutia, publica el primer número, en 28, en el número 3, publica poemas de Sor Juana y donde trae un estupendo y maravilloso estudio sobre Sor Juana, que luego
en la siguiente entrega se continuará, y en la siguiente son 3 entregas de la revista Contemporáneo. Luego, posteriormente, se publicará, ya ahorita no me acuerdo de fecha, no me acuerdo en qué día era ayer, pero publicará, bueno, ya no sé las fechas, pero en 34 ya ya los libros de iconografía de Sor Juana, toda una serie de libros y estudios donde es el pilar, donde es el precursor de los estudios. Antes de los 40, antes de los 40. Entonces, Hermilo, de las obras que escribe Hermilo, creo que se publican, bueno, los caballitos de batalla son Canek, una obra maestra, maravillosa de la literatura mexicana. Canek y la versión literaria del Popol Vuh, que es una belleza. Esos dos son los que se conocen contra más de 50 libros. Él es precursor también del teatro regional, donde en la Estabay en 1918 es donde se plantea, se lleva a escena en el Teatro de Mérida, la Estabay, en 1923 y antes, en 19 en Estabay. Y en la capital del país se pone, ya aquí en México, se pone en 1925, se monta otra obra de teatro, y tiene una larga lista que no encontramos absolutamente en un libro de Hermilo sobre teatro, más que los ya en 9 y 3 golondrinas, los publicados por editoriales contemporáneas, pero no hay el fondo. Publicó hace tiempo Tatalobo, ahora va a publicar San Francisco, ya ha publicado la Popol Vuh, sí, pero son de cajón, pero frente a eso, por ejemplo, Quetzalcóatl dice que es un libro así maravilloso, un libro maravilloso del que José Luis Martínez dice que es una de los mitos más fantásticos de la mitología prehispánica, y que Hermilo le da una belleza y una brillantez, y habla sobre Quetzalcóatl. Quetzalcóatl se publica en 47, 48, creo. Ya no, nunca más. Sí, entonces, nunca más. Todos los libros, novelas, cuentos para niños, una serie de cuentos y de teatro, muchísimas sobre el teatro, de cuentos para niños, todo en verdad, uno sobre el estilo, sobre la literatura, sobre tiene una obra también muy importante sobre la literatura, su discurso también a ingreso en la Academia de la Lengua Mexicana. Y bueno, perdón, ya me pasé, pero yo lo que quería era hacer hincapié, porque Hermilo fue mi segundo padre. Entonces, tengo también por él, heredo de mis antepasados, la sangre indígena también. Y además crea también en la literatura indígena, en toda literatura, una brecha importantísima precedente a muchos otros, y tampoco es considerado dentro de la literatura indígena, tampoco con obras de gran valía, todo la conjura de Xinum,
todo bueno, bueno, tiene muchísimo de obras que también no se han reeditado. Entonces yo agradezco muchísimo esto, pienso y le rezo a Quetzalcóatl que se pueda recuperar la memoria de esta cultura, la memoria de Hermilo, la memoria de todo este mundo que aquí nos pinta Hermilo. Tan maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Yamile Paz Paredes, hija de Hermilo Abreu Gómez. Y creo que en este contexto sería bueno, yo le voy a pedir a Juan que le demos la palabra a Hermilo y que leamos un retrato, solo uno. Ya sabemos cuál. Es un retrato de una persona que está bien olvidada, muy importante, que es un centroamericano, hondureño, que se llama Rafael Heliodoro Valle. Y Rafael Heliodoro Valle fue muy importante para la cultura mexicana. Y este Rafael Heliodoro Valle fue historiador, fue periodista, entrevistador, y en su momento fue una persona enormemente importante. Y Rafael Heliodoro Valle es el sujeto, el objeto de una de las más aceradas evocaciones que hace Hermilo Abreu Gómez en esta sala de retratos. A ver, Juan Luis, si nos obsequias con la lectura de el retrato de Rafael Heliodoro Valle, el hondureño olvidado. Rafael Heliodoro Valle. ¿Está Rafael?, pregunté al portero del diario. Suba, don Hermilo, acabo de verlo subir. Como el elevador casi siempre está descompuesto, aguanté la respiración y trepé hasta el 5º piso. ¿Está Rafael? En este momento baja, es la hora de su clase en la preparatoria. Salí presuroso y llegué dando rodeos por calles y plazas a la prepa. A un viejo discípulo le pregunté, ¿está Rafael? No, maestro, no hubo clase, creo que se fue a la universidad. Bueno, gracias, hasta luego. ¿Está Rafael? Está en la imprenta con el señor Monterde, corrigiendo las pruebas de su libro. ¿Qué tal, Panchito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué buscas por aquí? Ando tras Rafael. Si llegas 2 minutos antes, lo encuentras aquí. Tiene clases en los altos estudios, todavía lo puedes hallar ahí. Te agradezco la noticia. Hasta luego, querido Panchito. De la Facultad de Filosofía y Letras salía ya el director Julio Jiménez Rueda. Perdona que te interrumpa, Julio, ¿no has visto a Rafael? Anticipó la hora de su clase porque faltó. Anticipó la hora de su clase porque faltó. Porque faltó, no sé quién faltó. ¿Y no sabes dónde puedo encontrarlo ahora? Ahora mismo dicta una conferencia en Bellas Artes. Pero, ¿dónde vives, mi querido Hermilo? ¿Dónde vives? Es una conferencia muy anunciada, te sobra tiempo, anda. Cuando llegué sonaban los aplausos, me atropelló la gente que salía, puras caras conocidas, Huerta, Nestroza, Vaqueiro, López Trujillo, Barrera, Iturriaga, Córdoba y no sé quiénes más. Abordé a uno. ¿No has visto a Rafael? Salió con el embajador de Venezuela. Gracias. ¿El embajador de Venezuela? Sí, señor, ¿qué desea? Dale un recado al señor Heliodoro Valle. Fue una cena a casa del señor embajador de México en Cuba. ¿A casa de José Rubén Romero? Sí, señor. Llegué a casa de José Rubén Romero, me anuncié. En la escalera Rubén, un poquitín más gordo, un poquitín más triste, pero mucho más bondadoso, me abrió los brazos. Busco a Rafael. Espéralo, cenará conmigo y otros amigos. Espéralo. Tengo prisa, querido Rubén, lo veré mañana. Como quieras, ya sabes, estás en tu casa. Rubén, lo sé, se te quiere y hasta luego. Amaneció, mis clases empezaban tarde,
Tenía tiempo para localizar a Rafael, hablé por teléfono a su casa. ¿Está Rafael? Acaba de salir, señor. Si lo quiere ver, lo puede encontrar en Talleres Gráficos. Muchas gracias. Llegué a Talleres. ¿Dónde puedo ver a Rafael? Allí donde están las pruebas de galeras. ¿Está Rafael? Está en el fotograbado. ¿Está Rafael? Acaba de salir. Dijo que iba a la Biblioteca Nacional. Señor Íñiguez, ¿no ha estado por aquí Rafael? ¿Cómo no? Tomó unos datos y se fue a la Biblioteca de Relaciones. Mi querido Salvador Cordero, ¿llegó Rafael? Sí, pero se fue a ver a Gregorio López Cifuentes. Gregorio estaba en la imprenta formando su gráfico. Gregorio, necesito a Rafael. ¿Salió por ahí? Mira, sigue aquella puerta, es posible que lo alcances. No lo alcancé. Me tuve que ir a mi clase, no podía faltar. El deber ante todo. Di mi clase a eso de la 1, salí de la escuela y otra vez en busca de Rafael. Encontré a Rafael F. Muñoz. Mi querido Muñoz, ¿dónde diablos puedo hallar a Eleodoro Valle? Estoy tras él hace días y no puedo tropezármelo. Es casi imposible, querido Hermilo. Es el hombre más ocupado de México. Entre sus clases, sus artículos, sus libros, sus conferencias, sus investigaciones, sus consejos, se le van las 100 horas del día. Es verdad. No tienes más que tener paciencia. Un día se te aparecerá. Voy a ir otra vez al periódico. Haz la lucha. Hasta luego. Hasta luego, mi querido Muñoz. De paso, te digo que ya recibí tus libros para la dichosa antología que anda como piojo en alquitrán. La culpa la tienen los dioses y los diablos de la imprenta. Pero saldrá, ya verás qué bonita queda. Avísame. Llegué al periódico. ¿No está Rafael? Se fue a un entierro. ¿De quién? De Eleodoro Valle. Él tiene que decir el discurso oficial. Pues no sé si quiere alguien participar de la presentación, hacer algunos comentarios, algunas cosas. ¿Alguien más? A ver, José Manuel, sí. Decían que el libro salió inicialmente en el 46, Sí. pero ahí la columna de Hermilo Abreu Gómez continuó en el 47 y creo que incluso sobrevivió al cambio de director de cuando estaba Benítez, ¿no? No. El libro se publica en el 46 y yo solo rescaté una, y eso es que bueno que lo comenta. Yo rescaté una semblanza que no está incluida en el libro, que es la de la costarricense Yolanda Oreamuno, que fue muy amiga de Eunice Odio, pero la sala de retratos de alguna manera quedó interrumpida porque él se fue a Estados Unidos y la compuso desde allá, y la editorial Leyenda pues la publicó en el 46 con prólogo de Octavio G. Barreda y de Juan Rejano, hasta donde conozco. Y es cierto que Hermilo siguió escribiendo artículos, no podía escribir artículos, pero el proyecto de la restitución de la historia de México en letras y artistas creo que concluyó. No sé si... ¿De quiénes hay? Bueno, Podríamos leer el índice. el índice está muy bien, padre. Nada más por regodearnos, así como Marcel Proust se duerme recordando los paisajes de su niñez. Aquí vamos a recordar, no sé si los 101, pero algunos de los nombres que podemos leer. Y igual al azar de pronto nos pueden decir ese. Sí, si hay alguno que les interese. José Aceves, Rafael Altamira, Manuel Altorreguirre, Antonio Ancona Albertos, Arturo Alfonay Cre, María Asúnzolo, José Pedini, Abelardo Ávila, Osvaldo Vaqueiro Arluz, Jerónimo Vaqueiro Foster, Octavio G. Barreras, Alfredo Barrera Vázquez, Narciso Basol, Vicente Blasco Ibáñez, Juan de la Cabada, Rubén M. Campos, Luis Cardosa y Aragón, Alfonso Caso, Antonio Castroleal, Joaquín Clausel,
Jorge Cuesta, que es uno de los más hermosos, Germán Cueto, Luis Chávez Orozco, Alichu Maceo, y aquí está Gabriel Yáñez, saludos, Salvador Díaz Mirón, Enrique Díaz Canedo, Mari Douglas, Isidro Favela, Ángel Falcó, Leonardo Fernández Magregor, Virginia Pirt, Francisco Gamoneda, José García Narezo, José García Rodríguez, César Garizurrieta, Federico Gómez de Orozco, Martín Gómez Palacio, Pablo González Casanova, Jorge González Durán, Enrique González Martínez, Carlos González Peña, Celestino Gorostiza, José Gorostiza, Jesús Guerrero Galván, Martín Luis Guzmán, y adelante, Andrés Sinestosa. ¿Sigo yo? Sí. José Herrera Petere, Efraín Huerta, Francisco A. de Casa, María Izquierdo, Carlos Jiménez Navarac, Guillermo Jiménez, Julio Jiménez Rueda, Renato Leduc, León Felipe, Vicente Lombardo Toledano, Rafael López, Clemente López Trujillo, Gregorio López Cifuentes, Ramón López Velarde, Eduardo Macedo Arbeu, Antonio Magaña Esquivel, Alfredo Malifert, José Mancisidor, Antonio Mediz Bolio, Ignacio Millán, Juan Francisco Molina Solís, Francisco Monterde, José Moreno Villa, Margarita Nelken, Pablo Neruda, José de J. Núñez y Domínguez, Francisco Orozco Muñoz, Carlos Orozco Romero, Clementina Otero, Constantino Ousmansky, Manuel de la Parra, Octavio Paz, Carlos Pellicer, José Peón y Contreras, Héctor Pérez Martínez, Mariano Picón Salas, Miguel Prieto, Ignacio Ramírez, Joaquín Ramírez Cabañas, Samuel Ramos, Juan Rejano, Manuel G. Revilla, José Revueltas, Alfonso Reyes, que también es muy bonito el de Alfonso Reyes, Gustavo Ríos, Rafael L. de los Ríos, Diego Rivera, Francisco Rojas González, José Rubén Romero, Manuel Sales Cepeda, Justo Sierra, Julio Torri, Salvador Toscano, Manuel Tucén, Luis G. Urbina, Jesús Urueta, Eduardo Urzaiz, Rafael Eleodoro Valle, Artemio de Valle Arispe, Don Ramón del Valle Inclán, Arqueles Vela, Rafael de Vera y Córdoba, Francisco Villespesa, Javier Villaurrutia, Jesús Zavala y Yolanda Oreamuno, que ese es el único que no aparecía en la versión original. Y luego Juan Rejano hace un retrato de Abreu Gómez. Octavio G. Barrera hace como un ejercicio muy bonito, le escribe como una carta a su hijo hablándole de Hermilo Abreu Gómez, que también es muy bonito. Y hay una nota biográfica de Jesús Zavala. Está el índice onomástico, que también pues, es una herramienta que puede servir mucho para quien busque personajes, ¿no?, de la época. Adolfo preparó una cronología y también la bibliografía que utilizó para escribir. Sí, por favor. Bueno, comenta Yamile que hay una obra muy extensa y que de esa obra solo se reproducen algunas. ¿Cuál es la razón? ¿Es política, técnica? ¿Por qué unos favoritos, otros no? Digamos, ¿qué pasa con un autor como este que pues se pierde un poco, ¿no? Se borra un poco, como dices, pero que al final de cuentas, bueno, rescatar esto es rescatar un fragmento, pero y lo otro, ¿cuál es la razón? ¿Había una razón política por ser una persona con una ideología de izquierda? En una época, obviamente, que yo me acuerdo, de los 50, no sé, cuando corre, por ejemplo, donde hay una represión política, donde la izquierda es muy perseguida, donde, por ejemplo, a Pepe Revueltas no se le publica nada, solo las ediciones eran ediciones de autor, que la gente pagaba su propia edición, sus amigos eran los mismos todos,
los ilustradores y los pintores hacían unos diseños preciosos de los libros y la editorial, ¿cómo se llama? Editorial la venta, no, la de los 40, Leyenda. no la otra, Botas. no, aparte botas y todos estos, mira, pero hay, no le hay una, como una marginación, ¿no? De las revistas literarias, de los periódicos, de los suplementos culturales. Hay un momento que hacía una marginación muy fuerte de los escritores de izquierda. Esto sí hay una imaginación, incluso Pepe, creo que hasta su muerte, a Pepe Revuelta le publica Era toda su obra, pero no tuvo sé la fortuna de que de qué era. Sí, ¿por qué, bueno, y por qué es olvidado? Bueno, primero estamos haciendo aquí un ejercicio de memoria y por qué es olvidada el conjunto de la obra de Hermínio Abreu Gómez. Creo que es por distintas razones. Yo pensaría que sí, en efecto puede haber una ascendiente o una influencia, digamos, de tema político, pero también por modas. Yo creo que tiene que ver con la moda, con la famosa, con el ansia de novedad. Entonces, Hermínio se convierte en el autor de unos textos canónicos que son Canek, el Popol Vuh y algunos cuentos que sobrevivieron por ahí, pero por ejemplo, y si quisiéramos tocar el tema político, creo que los textos de él relacionados con libros para niños podrían haber sido recuperados por la Secretaría de Educación Pública o por el gobierno del estado de Yucatán, pero no lo han sido realmente. Y él escribió mucho para eso, ¿no? En el sentido, tiene varios. Entonces yo pensaría que pues hay distintos factores y uno sin duda puede ser ese. Y también algo que tiene que ver con lo que ya dije, que es este tema, digamos, de la novedad. ¿Por qué se pone de moda un autor? Y esperemos que ahora con Sala de Retratos este libro sea como una especie de aliciente, de estímulo, de espuela para recuperar la memoria de Hermínio Abreu Gómez, que tiene muchos otros libros enormemente legibles. Por eso ya no nos puede tocar, digamos, pues a Bonilla, ¿no? Pero creo que en parte esa es la razón. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? Es una falta de difusión de la obra, porque además eran ediciones únicas. El libro es decir, yo conocí Sala de Retratos porque en la casa de ustedes mi papá compraba mucha literatura, y en la casa mi papá tenía Sala de Retratos, ¿sí? Sí me acuerdo del libro, pero pues hace muchos años se quedó quién sabe dónde el libro, no sabemos, no sé realmente cuál fue el fin del libro. Lo vi cuando era niña en la casa, pero no más, ¿sí? Y no ve usted obra de Hermínio Abreu Gómez en ninguna parte. Si acaso la rescata en Biblioteca Nacional, ¿sí? Sobre todo, quizá en Filosofía y Letras ya haya poco, lo que había pues seguramente se lo robaron, ¿sí? Entonces no hay difusión. Si no hay difusión, ¿quién lee? Y si no lo conocen, si no hay difusión, no se lee. No, o sea, es un círculo. Por ejemplo, yo en el prólogo de Sala de Retratos recapitulo que es un libro que, aunque se agotó muy prontamente, solo tuvo dos reseñas. Una de una discípula, Carmen de la Fuente, y otra que fue publicada en manera subrepticia
por el Manuel González Calzada, pero en realidad fue un libro que pasó desapercibido o inadvertido o silenciado, porque Hermilo Abreu Gómez fue el personaje que animó con mayor vivacidad la polémica en torno a los contemporáneos y al lugar de la responsabilidad de la literatura en el mundo del escritor, en el mundo contemporáneo. Entonces, él, Revueltas, Juan de la Cabada, de alguna manera formaron parte, digamos, de esa ala que sobrevivió muy penosamente. Pero creo que la editorial Bonilla se está cubriendo de grandes méritos con esta reedición que, como decía yo hace un momento, nos permite acceder a este libro, que es un libro que puede abrirnos muchas puertas hacia el pasado y hacia los puentes que hay de un pasado con otro, porque eso es muy interesante para uno como lector, que ojalá que lo puedan ver, esta restitución de lo que decía Yamile, que es el mundo de la cultura donde los polos opuestos adversarios convivían, conversaban, a veces se iban de una mesa para otra, a veces se imitaban, se copiaban y a veces por supuesto polemizaban, pero siempre dentro de un mismo ámbito, de una misma esfera, de un café, de un lugar, de una revista, y eso es lo que ahora en el mundo contemporáneo nos hace mucho falta. Pues, si no hay alguna otra intervención, vamos a agradecer a Juan Bonilla y a Yamile y a todos y cada uno de ustedes su presencia, a Cintia Lorena, a la señora Bonilla, bueno, ya no doy los nombres de las personas.